Hubo un momento en la historia del mundo en el que todo estuvo a punto de cambiar para siempre. Un momento en el que Europa estuvo al borde de desaparecer tal como la conocemos. Un momento en el que la victoria alemana no era una posibilidad lejana, era casi inevitable. Pero algo ocurrió. No fue un solo evento, fue una cadena de decisiones, errores y oportunidades perdidas que cambiaron el destino de millones de personas. La pregunta es simple. ¿Alemania realmente estuvo tan cerca de ganar la Segunda Guerra Mundial? Y si la respuesta es sí, ¿qué fue exactamente lo que lo impidió? Porque lo que estás a punto de escuchar no es la versión resumida de la historia, es la historia de lo que casi ocurrió. Para entender cómo Alemania estuvo tan cerca de ganar, tenemos que volver a un momento en el que el mundo era completamente diferente. Europa, a finales de los años 30. Un continente marcado por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, millones de muertos, economías destruidas, sociedades enteras intentando reconstruirse. Muchos países querían evitar otro conflicto a cualquier costo, pero en Alemania la situación era distinta. Un país humillado por el Tratado de Versalles, con una economía devastada y una población frustrada, pero también un país que estaba cambiando rápidamente, rearmándose, organizándose, preparándose. Cuando llegó el momento, Alemania no solo estaba lista para luchar, estaba lista para dominar. Lo que nadie imaginaba era la velocidad con la que todo iba a suceder. El 1 de septiembre de 1939, mientras gran parte de Europa dormía, las fuerzas alemanas cruzaban la frontera de Polonia. No fue una invasión tradicional, fue algo completamente diferente. Tanques avanzando sin detenerse, aviones atacando posiciones clave, tropas coordinadas con una precisión nunca antes vista. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. El objetivo no era solo derrotar al enemigo, sino impedir cualquier posibilidad de reacción. Polonia simplemente no tuvo tiempo. En cuestión de semanas, el país fue derrotado. El mundo quedó en shock. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. En 1940, Alemania dirigió su atención hacia Europa Occidental. El objetivo principal era Francia, una de las mayores potencias militares del mundo, con un ejército experimentado, defensas preparadas y la famosa línea Maginot, considerada prácticamente impenetrable. Todo indicaba que sería una guerra larga, pero no lo fue. Alemania evitó atacar directamente las defensas más fuertes. En su lugar, tomó una ruta inesperada. Atravesó el bosque de las Ardenas, un terreno que los franceses consideraban imposible para una ofensiva a gran escala. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Las fuerzas alemanas avanzaban sin detenerse, las comunicaciones fallaban, las líneas defensivas colapsaban. En apenas 6 semanas, Francia cayó. 6 semanas. Una de las mayores potencias del mundo había sido derrotada a una velocidad que nadie creía posible. En ese momento, Alemania parecía completamente invencible. Pero fue precisamente en ese punto donde ocurrió uno de los errores más importantes de toda la guerra. Dunkerque. Más de 300.000 soldados aliados estaban atrapados. Británicos, franceses y belgas, rodeados y sin salida. Era el momento perfecto para destruir completamente al ejército enemigo. La guerra podría haber terminado allí mismo, pero no ocurrió. Las tropas alemanas se detuvieron durante días. Ese tiempo permitió que los aliados organizaran una evacuación desesperada. Barcos militares, embarcaciones civiles y cualquier medio disponible fue utilizado. Contra todo pronóstico, más de 300.000 soldados lograron escapar,
soldados que deberían haber sido capturados o eliminados, soldados que volverían a luchar. Ese momento cambió el curso de la guerra, y aún así, ese no sería el mayor error. Lo que vendría después sería mucho más decisivo, mucho más arriesgado y mucho más peligroso. Después de la caída de Francia, Alemania se encontraba en la posición más fuerte de toda la guerra. Europa estaba prácticamente bajo su control. Desde el oeste hasta el centro del continente no había una fuerza capaz de detener su avance. En ese momento, la victoria parecía cuestión de tiempo. Pero fue precisamente ahí cuando se tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda la guerra. Una decisión que cambiaría todo. En 1941, Alemania decidió invadir la Unión Soviética. La operación fue llamada Barbarroja, y desde el inicio fue una ofensiva gigantesca. Millones de soldados, miles de tanques, aviones cubriendo el cielo. Era la mayor invasión terrestre de la historia. Al principio, todo parecía funcionar. Las fuerzas soviéticas fueron sorprendidas. Ciudades enteras cayeron en cuestión de días. Millones de soldados soviéticos fueron capturados. El avance era rápido, constante, imparable. Cada kilómetro ganado reforzaba la idea de que Alemania estaba a punto de lograr lo imposible, derrotar a la Unión Soviética. Pero había un problema que no se veía al inicio, un problema que crecía lentamente con cada avance: la distancia. Cuanto más avanzaban las tropas alemanas, más largas se volvían sus líneas de suministro. Combustible, alimentos, municiones, todo tenía que recorrer enormes distancias. Y cada día que pasaba, mantener ese ritmo se volvía más difícil. Aún así, el avance continuó. Las fuerzas alemanas se acercaban a Moscú, la capital soviética, el corazón del país. Tomar Moscú no era solo una victoria militar, era un golpe psicológico, un mensaje al mundo de que la guerra estaba prácticamente decidida. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. La resistencia soviética aumentó. Las tropas empezaron a luchar con una intensidad inesperada. Cada ciudad, cada pueblo, cada metro de terreno se volvía más difícil de conquistar, y mientras tanto, el tiempo avanzaba. El verano terminó, el otoño llegó, y con él, el barro. Los caminos se volvieron intransitables, los vehículos quedaban atrapados, el avance se ralentizaba, lo que antes era velocidad, ahora era desgaste, pero lo peor aún no había llegado: el invierno. Uno de los inviernos más duros registrados en la región. Temperaturas extremadamente bajas, muy por debajo de cero. Las tropas alemanas no estaban preparadas para eso. No tenían el equipo adecuado. Los motores de los vehículos fallaban, las armas se congelaban, los soldados sufrían condiciones extremas. Mientras tanto, el ejército soviético sí estaba preparado, acostumbrados al clima, reorganizados, reforzados, y cuando el avance alemán finalmente se detuvo, la contraofensiva comenzó. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Alemania no estaba avanzando, estaba retrocediendo. Lo que había comenzado como una victoria casi segura se transformaba en una guerra larga, una guerra de desgaste, una guerra para la que Alemania no estaba preparada. Pero el invierno no fue el único problema. Hubo algo aún más importante, algo que definiría el resultado final. Alemania había subestimado a su enemigo, subestimó la capacidad industrial soviética, subestimó su capacidad de reorganización, subestimó su resistencia. Mientras Alemania luchaba por mantener sus líneas, la Unión Soviética producía más armas, más tanques, más soldados. La guerra dejó de ser una cuestión de velocidad, se convirtió en una cuestión de resistencia, y en ese tipo de guerra todo cambió. Aún así, Alemania todavía no estaba derrotada. Todavía tenía poder,
todavía tenía ejército, todavía tenía posibilidades, pero lo que vendría después haría que todo fuera mucho más difícil, mucho más peligroso y prácticamente imposible de sostener, porque la guerra estaba a punto de dejar de ser solo europea. Mientras las tropas alemanas avanzaban hacia el interior de la Unión Soviética, la sensación de victoria seguía presente. Cada ciudad capturada parecía confirmar que la estrategia estaba funcionando. Cada ejército derrotado reforzaba la idea de que el colapso soviético era solo cuestión de tiempo. Pero había algo que no encajaba. A pesar de las derrotas, la Unión Soviética no se rendía. Las ciudades caían, sí. Los soldados eran capturados, también. Pero el país seguía resistiendo. Era como si cada golpe recibido no debilitara al enemigo, sino que lo volviera más determinado. Y eso desconcertaba al alto mando alemán, porque toda la estrategia estaba basada en una idea clara: una guerra rápida, una victoria decisiva, un colapso inmediato del enemigo. Pero nada de eso estaba ocurriendo. En lugar de eso, la guerra se estaba alargando, y cuanto más se alargaba, más peligrosa se volvía para Alemania. Las líneas de suministro ya no eran solo largas, eran vulnerables. Cada camión que transportaba combustible tenía que recorrer cientos de kilómetros. Cada tren cargado de municiones dependía de rutas que podían ser interrumpidas. Cada soldado en el frente dependía de recursos que tardaban cada vez más en llegar. Y en una guerra como esa, la logística lo es todo. Sin combustible, los tanques no avanzan. Sin municiones, los soldados no combaten. Sin alimentos, el ejército se debilita. Poco a poco, la maquinaria de guerra alemana comenzaba a perder su mayor ventaja: la velocidad. Pero incluso así, el objetivo seguía siendo el mismo: Moscú. La capital soviética no era solo un símbolo, era el centro de comunicaciones, el corazón político, un punto clave para mantener el control del país. Tomarla significaría mucho más que una victoria militar. Sería el golpe definitivo, y por un momento pareció posible. Las fuerzas alemanas se acercaban, cada día estaban más cerca. Cada kilómetro ganado aumentaba la presión sobre los soviéticos. En Moscú, el miedo era real. El gobierno consideraba evacuar. La población se preparaba para lo peor. Pero entonces, algo volvió a cambiar. La resistencia se intensificó. Las tropas soviéticas comenzaron a defender cada posición con una determinación absoluta. No retrocedían fácilmente, no abandonaban terreno sin luchar. Y mientras tanto, nuevas fuerzas comenzaban a aparecer. Soldados frescos, equipados, preparados, refuerzos que venían desde el este, desde regiones donde la guerra aún no había llegado, y con ellos, una ventaja que cambiaría todo: experiencia en el frío. Mientras los soldados alemanes sufrían con temperaturas extremas, los soviéticos sabían cómo sobrevivir, sabían cómo moverse, sabían cómo combatir en esas condiciones, y eso marcó la diferencia. El avance alemán comenzó a detenerse, primero lentamente, después completamente, y cuando finalmente se detuvo, la situación cambió por completo, porque en ese momento la iniciativa pasó a manos soviéticas. La contraofensiva comenzó. Ataques constantes, presión continua, recuperación de territorio. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Alemania no estaba controlando el ritmo, estaba reaccionando. Y en la guerra, perder el control del ritmo es el inicio del fin. Pero aún así, Alemania no estaba derrotada. Todavía tenía recursos, todavía tenía tropas, todavía tenía la capacidad de continuar. Sin embargo, cada día que pasaba, la situación empeoraba, porque la guerra ya no era una guerra de movimientos rápidos, era una guerra de desgaste.
Y en una guerra de desgaste, gana quien puede sostener el esfuerzo por más tiempo. Y ahí, Alemania tenía un problema enorme. Su economía no estaba preparada para una guerra larga, sus recursos eran limitados y sus enemigos no. Especialmente uno de ellos, uno que aún no había entrado completamente en el conflicto, pero que estaba a punto de hacerlo. Y cuando eso ocurriera, todo cambiaría para siempre. Mientras Alemania luchaba en el este contra la Unión Soviética, la guerra comenzaba a transformarse en algo mucho mayor. Ya no era solo un conflicto entre países europeos, era una guerra que poco a poco estaba involucrando al mundo entero. Y en ese contexto, había un país que observaba todo desde la distancia. Un país con una capacidad industrial gigantesca, un país que aún no estaba completamente dentro de la guerra, pero que ya influenciaba su resultado. Estados Unidos. Durante un tiempo, Estados Unidos había evitado involucrarse directamente, apoyaba a sus aliados, suministraba recursos, pero no participaba activamente en el combate. Sin embargo, esa situación no duraría para siempre. El 7 de diciembre de 1941, todo cambió. Japón atacó la base naval de Pearl Harbor. Un ataque sorpresa que destruyó gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico. La reacción fue inmediata. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, pero lo que vino después fue aún más decisivo. Alemania decidió declarar la guerra a Estados Unidos, una decisión que, hasta hoy, sigue siendo considerada uno de los mayores errores estratégicos de toda la guerra. Porque al hacer eso, Alemania no solo enfrentaba a la Unión Soviética en el este y al Reino Unido en el oeste, ahora también enfrentaba a la mayor potencia industrial del mundo. Y eso cambió completamente el equilibrio del conflicto. Estados Unidos tenía algo que Alemania no podía igualar: capacidad de producción masiva, fábricas funcionando día y noche, producción constante de tanques, aviones, barcos y armamento. Recursos prácticamente ilimitados en comparación con Europa devastada. Mientras Alemania luchaba por mantener sus líneas de suministro, Estados Unidos producía más y más. La guerra dejó de ser solo una cuestión de estrategia militar. Se convirtió en una cuestión de producción, de resistencia, de capacidad de sostener el esfuerzo a largo plazo, y en ese tipo de guerra, Alemania estaba en desventaja. Aún así, el conflicto continuó. En el este, la Unión Soviética recuperaba territorio. En el oeste, los aliados se reorganizaban, y en los cielos, una nueva forma de presión comenzaba a surgir. Los bombardeos. Ciudades alemanas comenzaron a ser atacadas de forma constante. Infraestructura destruida. Fábricas dañadas. Producción afectada. La guerra ya no estaba solo en el frente, estaba dentro del propio territorio alemán. Y eso tuvo un impacto enorme, porque ahora Alemania tenía que luchar en múltiples frentes, defender su territorio, mantener la ofensiva en el este y resistir la presión constante de sus enemigos. Cada día que pasaba, la situación se volvía más difícil. Los recursos disminuían, las tropas se agotaban y la presión aumentaba. Pero incluso en ese escenario, la guerra aún no estaba completamente decidida. Todavía había batallas, todavía había resistencia, todavía había intentos de cambiar el rumbo. Sin embargo, el margen de error ya no existía. Y en ese punto, cada decisión tenía consecuencias irreversibles. A medida que la guerra avanzaba, las derrotas comenzaron a acumularse. En el este, la Unión Soviética no solo resistía, sino que avanzaba. Las fuerzas alemanas eran empujadas hacia atrás. Territorios que habían sido conquistados con tanto esfuerzo comenzaban a perderse. Cada retirada representaba más que una pérdida territorial.
Representaba el desgaste de un ejército que ya no tenía la misma fuerza. En el oeste, la situación tampoco era favorable. Los aliados comenzaron a recuperar el control. Nuevas ofensivas, nuevas estrategias, una presión constante que no dejaba espacio para recuperarse. Y mientras tanto, los bombardeos continuaban, ciudades enteras siendo destruidas, la población viviendo bajo constante amenaza, la producción afectada cada vez más. La guerra había cambiado completamente. Ya no era una guerra de conquistas rápidas, era una lucha por sobrevivir, y en esa lucha, Alemania estaba perdiendo. Pero lo más importante no fue solo la presión externa, fueron las decisiones internas, decisiones que, en momentos clave, no lograron adaptarse a la realidad de la guerra. Insistir en mantener posiciones imposibles, subestimar la capacidad del enemigo, no ajustar la estrategia a tiempo, errores que, uno tras otro, fueron cerrando cualquier posibilidad de victoria, porque la realidad era clara. Alemania había estado cerca, muy cerca, pero la guerra no se decide solo por el poder militar, se decide por la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento exacto. Y en los momentos más importantes, eso no ocurrió. El resultado final fue inevitable. Pero eso no cambia una verdad fundamental. Durante un periodo de tiempo, la historia pudo haber sido completamente diferente. Europa pudo haber tenido otro destino. El mundo pudo haber seguido otro camino. Pero no fue así. Porque en la guerra, no basta con estar cerca, no basta con tener ventaja, no basta con dominar durante un momento. La guerra se gana resistiendo hasta el final. Y en ese punto, Alemania ya no podía hacerlo. La historia que conocemos hoy es el resultado de esas decisiones, de esos errores, de esos momentos en los que todo pudo cambiar, pero no cambió. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que incluso cuando la victoria parece inevitable, todo puede derrumbarse en cuestión de decisiones. ¿Qué habría pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Pero hay una última pregunta que cambia completamente todo lo que acabamos de ver. Una pregunta que no aparece en los libros de historia. Una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Qué habría pasado si Alemania hubiera ganado la guerra? No es solo una hipótesis, porque durante un periodo de tiempo, esa posibilidad fue real, muy real. Para entenderlo, hay que imaginar un escenario diferente, uno en el que algunos eventos clave hubieran ocurrido de otra manera. Si Alemania hubiera tomado Moscú, si la Unión Soviética hubiera colapsado, y si el conflicto en el este hubiera terminado rápidamente, todo habría cambiado. Con el este controlado, Alemania habría liberado una enorme cantidad de recursos, tropas que ya no estarían luchando, suministros que podrían ser redirigidos, energía enfocada en un solo objetivo. Europa Occidental habría quedado completamente bajo su dominio. Reino Unido habría quedado aislado, sin apoyo directo, sin una forma clara de revertir la situación. Y en ese escenario, la presión sobre los británicos habría sido enorme. Un bloqueo prolongado, ataques constantes, una guerra de desgaste sin posibilidad de victoria clara. Eventualmente, la negociación habría sido una opción real, y si eso ocurría, Alemania se consolidaría como la fuerza dominante en Europa. Pero el impacto no se detendría ahí. El equilibrio mundial cambiaría completamente. Estados Unidos se enfrentaría a una decisión difícil: intervenir en un continente ya dominado o aceptar un nuevo orden global. Y en ese nuevo orden, Europa estaría bajo una sola influencia. Las fronteras cambiarían, los gobiernos cambiarían, la estructura política del continente sería completamente diferente.
Pero lo más impactante no sería solo el control territorial, sería el impacto a largo plazo. Un continente dominado por una sola potencia durante décadas, sin el mismo tipo de equilibrio entre países, sin la misma dinámica política que conocemos hoy. Eso habría afectado todo: la economía global, las alianzas internacionales, incluso el desarrollo tecnológico. Muchas de las innovaciones que surgieron después de la guerra podrían haber tomado caminos completamente distintos. La Guerra Fría, tal como la conocemos, probablemente no habría ocurrido de la misma manera. El mundo se habría dividido de otra forma, con tensiones diferentes, con conflictos distintos y, lo más importante, con consecuencias que se extenderían por generaciones. Pero hay algo aún más profundo, porque cuando pensamos en este escenario, no estamos hablando solo de política o territorio. Estamos hablando de millones de vidas, de personas que habrían vivido en un mundo completamente diferente, con otras reglas, con otras realidades, un mundo donde las decisiones tomadas en esos años habrían definido el destino de generaciones enteras. Y eso es lo que hace esta pregunta tan inquietante, porque demuestra algo fundamental. La historia no es inevitable, no está escrita de antemano. Está formada por decisiones, por momentos, por acciones que, en su momento parecen pequeñas, pero que terminan teniendo consecuencias enormes. Alemania estuvo cerca, más cerca de lo que muchos imaginan. Y si algunas decisiones hubieran sido diferentes, el mundo de hoy no sería el mismo, pero no lo fueron. Y eso nos deja con una última reflexión. A veces, la historia no se define por grandes victorias, sino por errores, por decisiones equivocadas en el momento más importante. Porque en la guerra, no gana quien tiene más poder, gana quien comete menos errores cuando todo está en juego. Y en este caso, eso fue lo que cambió el destino del mundo para siempre. Los planes secretos, armas extrañas y decisiones ocultas que pudieron cambiar la guerra. Pero hay algo más, algo que casi nunca se menciona cuando se habla de esta guerra, porque mientras los ejércitos luchaban en los campos de batalla, existía otra guerra, una guerra silenciosa, una guerra de ideas, de proyectos secretos, de decisiones que nunca llegaron a concretarse, planes que, de haber funcionado, podrían haber cambiado completamente el resultado. Uno de esos aspectos fue el desarrollo de armas avanzadas. Alemania invirtió enormes recursos en tecnología militar, mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Misiles de largo alcance, aviones a reacción, submarinos avanzados, tecnologías que, en algunos casos, estaban años adelantadas a su tiempo. Pero había un problema: el tiempo. Muchas de esas armas llegaron demasiado tarde, cuando la guerra ya estaba cambiando, cuando los recursos ya eran limitados, cuando el control del territorio comenzaba a perderse. Si esas tecnologías hubieran estado disponibles antes, el impacto podría haber sido enorme. Ataques a mayor distancia, mayor capacidad de destrucción, ventajas estratégicas difíciles de contrarrestar. Pero eso no fue lo único. También existieron planes que nunca se ejecutaron, operaciones diseñadas para cambiar el curso de la guerra en un solo movimiento, invasiones que fueron consideradas y luego descartadas, estrategias que en papel parecían posibles, pero que en la práctica nunca ocurrieron. Decisiones tomadas en salas cerradas, lejos del campo de batalla, pero con consecuencias gigantescas. Y en muchos casos, esas decisiones fueron las que marcaron la diferencia, porque en la guerra, no todo se decide en el frente. Mucho se decide antes, en la planificación, en lo que se hace y en lo que se decide no hacer. También hubo errores de percepción,
creer que ciertas acciones del enemigo no eran posibles, ignorar señales, interpretar mal la información, pequeños errores, que llevaron a grandes consecuencias. Pero quizás lo más impactante de todo es que muchas de estas cosas nunca llegaron a ocurrir. Quedaron como posibilidades, como caminos alternativos, historias que nunca se concretaron, pero que estuvieron cerca de hacerlo. Y eso cambia completamente la forma de ver la guerra, porque no estamos hablando solo de lo que pasó. Estamos hablando de todo lo que pudo haber pasado, de todas las decisiones que, si hubieran sido diferentes, habrían creado un mundo completamente distinto. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. La historia que conocemos es solo una de muchas posibles, una entre muchas, porque en cada momento crítico existían múltiples caminos, y solo uno de ellos fue el que terminó ocurriendo. Pero los otros estuvieron ahí, esperando, y en algunos casos, a solo una decisión de distancia. Eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, no solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que estuvo a punto de ocurrir y nunca llegó a pasar, porque al final, la guerra no solo se trata de victorias y derrotas, se trata de posibilidades. Y en este caso, hubo muchas, demasiadas, y algunas de ellas habrían cambiado el mundo para siempre.